Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al miércoles 8 de abril de 2020. Bueno, tenemos semana corta por la Semana Santa, pero hay varias cosas interesantes que podemos comentar. Por ejemplo, la recuperación importante que continúan teniendo las acciones en Estados Unidos. Acá lo vemos con el Standard Poor's. Y bueno, hay mucha gente que se confunde porque ve que los datos económicos vienen mal, que los datos del empleo vienen mal, que por ahora la economía de Estados Unidos continúa estando semi parada, lo mismo pasa en Europa, entonces no se pueden explicar cómo es que las acciones se están recuperando. Bueno, lo primero que hay que comentar es que los mercados, ¿cómo funcionan los mercados? O sea, ¿cómo funcionan las acciones? Las acciones se mueven descontando el que creen que será el escenario más posible para dentro de los próximos 3 meses a 24 meses. Menos de 3 meses no, porque es demasiado imprevisible lo que puede pasar en el corto plazo, y más de 24 meses tampoco, porque ya está demasiado lejos en el tiempo como para poder hacer alguna previsión fiable. Pero más o menos lo que sucede durante los próximos 3 meses a 24 meses es lo que el mercado está tratando de descontar en los precios. Está tratando de ver cuál será el escenario más probable y en base a eso es que se mueven las acciones. Y por lo tanto, o sea, como el mercado descuenta la información que cree que vendrá en el futuro, no, el empleo y la economía no nos dan datos que nos pueden permitir predecir el comportamiento de las acciones. O sea, hay gente que cree que el dato del empleo, que si viene mal, por ejemplo, como en estos casos, me va a predecir lo que pasa en la economía, y el dato del crecimiento económico es el que va a provocar un movimiento en las acciones. No, eso está mal, es exactamente al revés. Las acciones durante febrero y marzo se movieron descontando lo que creían que va a pasar en la economía, lo que evaluaban que está por pasar en el dato del crecimiento económico y en el dato del empleo, con lo cual esos datos, al aparecer por ejemplo los datos del desempleo, no hacen más que confirmar lo que las acciones ya venían descontando. Entonces, la forma correcta de evaluar es: las acciones me permiten predecir lo que puede pasar en el crecimiento económico, y de ahí yo puedo pensar y analizar lo que va a pasar en el empleo, pero no al revés. Y bueno, eso lo vemos, por supuesto, acá, como lo vimos en el gráfico de la semana pasada. O sea, cuando vemos la crisis de 2008, cuando vemos el piso de la crisis y el inicio del mercado alcista que terminó el pasado mes de febrero, vemos justamente eso. Vemos que las acciones, el Standard Poor's, acá marcado en verde, hace un piso el 9 de marzo de 2009, y ven que hace un rebote fuerte en forma de V. En julio de 2009, recién ahí, la recesión se da por terminada, y en octubre de 2009 el desempleo en Estados Unidos toca su máximo de 10%, y a partir de ahí comienza a bajar. Pero fíjense el recorrido que ya tuvieron las acciones. O sea, las acciones medidas por el Standard Poor's se estaban recuperando a pesar de que los datos de la economía y del empleo más que nada continuaban empeorando. ¿Por qué? Porque el escenario que ya estaba descontado en las acciones que venían descontando era que lo peor ya había pasado, y que a partir de ahí, ya dentro de los próximos 3 a 12 meses, lo que se vería era ya sí una recuperación, tanto en la economía y tanto en el empleo, que fue efectivamente lo que terminó pasando, porque ya en la segunda mitad del 2009 Estados Unidos empezó a crecer, y ya a partir de octubre del 2009 el desempleo empezó a bajar, y eso es exactamente lo que hacen las acciones, van descontando lo que creen que va a pasar. Entonces no nos asustemos si vemos que los números del crecimiento económico de Estados Unidos empeoran y los números del empleo empeoran, porque las acciones ya lo están descontando. Y tengan en cuenta que cuando se inicia un mercado alcista, como pasó por ejemplo acá en el mercado alcista que terminó en febrero, el inicio de los mercados alcistas
es bastante rápido, suele ser bastante rápido. Fíjense lo que pasó en el mercado alcista de 2009. En el primer mes ya había subido un 22% desde el mínimo y a los 3 meses ya había subido un 40% de este mínimo marcado en marzo. O sea, cuando los mercados bajistas terminan y arranca un mercado alcista, generalmente lo hacen en forma de V. Y es bastante similar a lo que estamos viendo ahora. Entonces, yo puedo preguntarme, bueno, ¿qué es lo que están descontando las acciones en este momento? Bueno, estamos viendo un rebote que podría ser un rebote en forma de V corta y podría llegar a ser el inicio de un nuevo mercado alcista. Todavía, por supuesto, no lo sabemos, lo vamos a saber dentro de unos meses, pero tenemos bastantes indicios para considerar que puede llegar a ser así. En primer lugar, vemos que si medimos el índice mundial de acciones, que sería como el índice más representativo del mundo de las acciones, y lo invertimos y lo comparamos con la cantidad de casos de coronavirus en aquellos países que tienen un crecimiento mayor al 10% de casos, vemos que correlaciona bastante bien, más de un 90% de correlación tiene. O sea que lo que estamos viendo es que las acciones se están moviendo en base a lo que evalúan que sucederá con el control de la pandemia. O sea, las acciones cuando veían que la pandemia estaba fuera de control caían, y a partir de ahora que ya empezamos a ver datos positivos en Europa, en Austria, en Dinamarca, vemos que ya empiezan a haber casos positivos, Oriente por supuesto, China, Australia, Nueva Zelanda, incluso Japón ya lo tienen muy controlado, vemos que a partir de ahí los índices están empezando a rebotar. Con lo cual, ¿qué podemos decir que está descontando el Standard & Poor's en este momento? Bueno, si uno mira el índice en este momento, lo que podemos decir es que el Standard & Poor's, las acciones, están descontando que la epidemia del coronavirus en Estados Unidos va a ser controlada aproximadamente de la misma manera y a la misma velocidad que fue controlada en China. Y por lo tanto, lo que tenemos que pensar es que las acciones en Estados Unidos están descontando que a lo sumo dentro de 2 meses Estados Unidos volverá a la vida normal en un 80% o más. Eso es lo que están descontando las acciones ahora. Con lo cual, si nosotros tenemos ese mismo escenario y creemos que ya para cuando llegue el verano en Estados Unidos la vida habrá vuelto a la normalidad en un 80% o más, entonces tiene sentido que compremos acciones ahora, porque quiere decir que los números de la epidemia irán bajando y por lo tanto las acciones se irán recuperando más. Ahora, si nosotros creemos que los mercados están siendo demasiado optimistas y que la epidemia en Estados Unidos y en el mundo en general no va a ser controlada con tanta rapidez, o que incluso podría haber un rebote de la enfermedad, un rebrote, perdón, de la enfermedad, entonces no se justifica que compremos ahora, conviene más que esperemos, porque efectivamente si hay un rebrote de la enfermedad o si se tarda más en controlar la epidemia, sí pueden haber bajas adicionales en las acciones. Entonces, los CEDARs en Argentina nos permiten comprar acciones en Estados Unidos. Las acciones tecnológicas son las más atractivas para comprar, según mi opinión, y podemos empezar a posicionarnos en CEDARs nuevamente si nuestro escenario para los próximos 2-3 meses es justamente el que está descontando el mercado. O sea, que la epidemia en Estados Unidos va a estar controlada y Estados Unidos va a volver a la vida normal en un 80% dentro de los próximos 2 meses. Bueno, y para hablar brevemente de Argentina, bueno, tuvimos nuevamente un default durante esta semana. Nosotros, así como lo expliqué en Estados Unidos, también aplica para Argentina. Las acciones se mueven descontando lo que va a suceder dentro de los próximos meses. Y tengamos en cuenta que el mejor contexto para invertir en acciones es un contexto de crecimiento económico con baja inflación. Y si miramos la historia de los últimos años, vemos que las acciones en Argentina comenzaron a recuperarse a partir de 2013, cuando bueno, también Massa gana las elecciones con el Frente Renovador, las elecciones legislativas, y como que baja mucho la probabilidad de que
bueno, podamos ver una continuación del kirchnerismo. Entonces las acciones en Argentina habían caído muchísimo y se empezaban a recuperar ante la expectativa de ir a un contexto macroeconómico con un cambio de gobierno que provocara y que ayudara a que el país tuviera un crecimiento económico con inflación a la baja. Eso, bueno, después se materializó, digamos, esa expectativa con Macri. Se le dio incluso 2 años a Macri para ver qué era lo que estaba haciendo, a ver si podía bajar la inflación, a ver si podía lograr que el país volviera a crecer. Y bueno, el impuesto a la renta financiera en 2018 fue la gota que colmó el vaso para los inversores, y a partir de ahí empezaron a salir en masa tanto los que habían comprado bonos como los que habían comprado acciones, y tenemos el contexto que tenemos actualmente. O sea, el mercado se recuperó ante la expectativa de un crecimiento económico con inflación a la baja. Llegó un momento en 2018 donde ya no le tuvieron más paciencia a Macri y las acciones comenzaron a bajar al contexto que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué es lo que podemos preguntarnos con respecto a las acciones argentinas? Encima que ahora hubo otro default de deuda en dólares. Bueno, ¿cómo va a seguir esto? A ver, si tenemos en cuenta que el gobierno está imprimiendo pesos por la pandemia del coronavirus, vamos a ir a un contexto en la segunda parte del año con mayor caída del crecimiento económico. O sea, vamos a ir a una mayor caída de la economía con inflación al alza, porque están aumentando la emisión monetaria. Entonces, este contexto es un contexto muy hostil para tener acciones. Es justamente el peor contexto para tener acciones porque estamos en caída del Producto Bruto de Argentina con inflación acelerándose. Entonces, no tiene ninguna justificación racional el hecho de invertir en acciones argentinas ahora, a menos que, por ejemplo, a mediados de año nos quiten la calificación de mercado emergente, volvamos a ser mercado de frontera, y entonces de esa manera habrán caído tanto los precios de las acciones que ya se justificaría, aunque sea comprarlas, porque han quedado a un precio ridículamente barato. Esa sería una justificación, y la otra, por supuesto, cuando cambien nuestras expectativas y por alguna razón, bueno, podamos vislumbrar un contexto en el cual Argentina vuelva a crecer económicamente con inflación a la baja. Esos serían los dos contextos en los cuales se justificaría comprar acciones argentinas a lo largo de los próximos meses. O sea, que nos quiten la calificación de mercado emergente y que las acciones queden a un precio tan barato que a la larga sea imposible perder, o que cambien en algún momento nuestras expectativas de que vamos a ir a un contexto de crecimiento en la economía argentina con inflación a la baja, lo cual, tengo que ser sincero, yo no lo veo por lo menos para 2020. Bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.